Muchos saludos a todos y a todas los compañeros y compañeras de los grados 11, 11A, 11B y 11C. Una vez más estamos aquí, ¿verdad? Teniendo nuestro espacio educativo, nuestra clase virtual. Y en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo tema, y es el tema de la guerra civil. Ya, bueno, pues con la tarea que les estuve enviando en estos días, ya pues se habrán dado cuenta que vamos acercándonos, vamos abordando el tema poco a poco, pero bueno, ya hoy comenzamos a acercarnos al mismo y a trabajarlo con cierto detalle. Esto es un tema sumamente importante en la historia de los Estados Unidos. Eh, yo me atrevería a decir que es el tema más importante de la historia de los Estados Unidos, ya que lo que fue la guerra civil, bueno, pues esto marcó un antes y después, trajo unos cambios muy dramáticos, muy impactantes a la vida de los Estados Unidos. Y bueno, pues ciertamente yo creo que la guerra civil es un marcador de tiempo, como yo en ocasiones he hablado y me he referido a estos eventos. Es un antes y un después. Ciertamente Estados Unidos no volvió a ser la misma una vez ocurrió este evento de lo que fue la guerra civil. Lamentablemente, por las circunstancias en las que nos encontramos, no podemos desmenuzar el tema como nosotros quisiéramos, no podemos abordarlo con todo ese detalle, no podemos quizá profundizar en el mismo. Pero aunque estamos en una circunstancia muy atípica y aunque estamos en una dinámica un poco más difícil para poder abordar estos temas en detalle, aún así vamos a tratar de hacer lo máximo, ¿verdad? Dentro de los recursos que tenemos, para sacarle el máximo, ¿verdad? Perdóneme la redundancia, pero por lo menos aprovechar el mismo y que podamos sobre todo aprender, ¿verdad? Para mí es importante que podamos aprender del tema y que esto nos sirva para comprender la cultura de este país, ¿verdad? Y poder entender por qué en este país ocurren determinadas cosas, por qué en este país eh, se asumen determinadas actitudes contra las minorías, contra los inmigrantes, contra la comunidad afroamericana. Así que la historia es para eso, la historia es un instrumento para comprender la humanidad. Así que, como les decía, aunque sabemos que no disponemos de todo el tiempo y obviamente pues por las distancias, entre otras razones, pues quizá no podemos profundizar en el mismo. Como quiera, sí vamos a atender el tema con mucha seriedad y procurar resaltar los elementos más importantes. Eh, bueno, cuando hablamos de la guerra civil en Estados Unidos, tenemos que comenzar a establecer que estamos hablando de una bomba de tiempo. O sea, la esclavitud en Estados Unidos eh, era una bomba de tiempo que finalmente terminó reventando a través de la guerra civil, pero fue una situación que se le fue añadiendo tensión a medida que pasaban los años. Era un tema que traía muchas tensiones, que trajo muchos choques. Esos choques iban, ¿verdad? Cada vez peor, ¿verdad? Esos choques iban incrementándose, se tornaban las dinámicas mucho más difíciles y finalmente, bueno, pues los choques llevaron a este conflicto armado en este país. Como les decía, yo entiendo que, sin temor a equivocarme, la guerra civil es el tema más importante en la historia de los Estados Unidos. El tema de lo que es la guerra civil, el tema de la esclavitud, atravesó, marcó, influyó gran parte de la historia de los Estados Unidos en el siglo XIX. Y yo creo que todavía esas heridas están muy presentes
en la vida cultural de esta nación, ¿verdad? Yo entiendo que a raíz de lo que fue la guerra civil, este país nunca volvió a ser igual. Y como les menciono, esas heridas todavía siguen presentes. Y eso pues ha quedado muy en evidencia a raíz de la presidencia de Donald Trump, ¿verdad? Una vez Donald Trump asume la presidencia, hemos visto cómo estos discursos xenofóbicos, cómo estos discursos muy racistas, cómo estos discursos anti-inmigrantes, cómo estos discursos antinegros, ¿verdad? Se han exacerbado, ¿verdad? Y se han avivado y han provocado la reacción de un sector que sigue pensando de esa manera, ¿verdad? Y hemos visto, bajo la presidencia de Donald Trump, hemos visto manifestaciones de estos sectores, manifestaciones de estos grupos en apoyo a las políticas de Trump. Ustedes saben que como parte de las políticas que él ha establecido, pues ha propuesto construir un muro, ¿verdad?, en la frontera para que no entre a territorio estadounidense ningún mexicano, ningún centroamericano, ningún suramericano. Además de todo este discurso muy inflamatorio hacia las minorías. También nosotros vimos cómo bajo la presidencia de Trump y ante esa política anti-inmigrante se establecieron y todavía están campos de concentración con los niños de estas personas. Algunos de estos niños, como bien hemos discutido ocasionalmente en algunas de las clases, algunos de estos niños han fallecido en estos campos de concentración en Estados Unidos. Así que en medio de todo ese discurso han surgido estos grupos que lo apoyan y en muchas de estas manifestaciones vemos estos grupos enarbolando la bandera confederada y una vez más abrazando nuevamente esas ideas que tienen su origen precisamente en lo que fue este periodo y este conflicto en la historia de este país. Precisamente nosotros en medio de la crisis del coronavirus estamos siendo testigos de cómo estos grupos también han salido a la calle a protestar, reclamando que se liberalicen o se flexibilicen las medidas que han tomado los estados, ¿verdad?, para cuidar de la población ante el peligro que representa el coronavirus. Y estos grupos han salido e inclusive han asumido una actitud muy incrédula ante la realidad del virus, ante el impacto de la pandemia. Están pidiendo que de nuevo abran los centros de trabajo, que ellos quieren volver a trabajar, que para ellos es importante la economía. El detalle es que en muchos de estos estados, el estado de Michigan, en Virginia, en Texas, estamos viendo cómo estos grupos que están haciendo estos reclamos salen y salen con la bandera confederada y con toda esta simbología que evoca precisamente a este conflicto civil, a este conflicto que, como les manifiesto, impactó la psiquis social y cultural de este país. Inclusive los vemos, ¿verdad?, portando armas de fuego en algunos de estos estados. Estos manifestantes han rodeado el Capitolio, el centro de gobierno, y básicamente han asumido una actitud muy desafiante, una actitud muy hostil. Y bueno, esto lo que nos revela es que precisamente esas heridas de este conflicto, de lo que fue la guerra civil, todavía están muy presentes en este país y creo que están muy lejos de haberse sanado o de sanarse. Yo creo que eso es un conflicto que todavía está latente, ¿verdad? En los Estados Unidos todavía está muy presente. Bueno, yo creo que la presidencia de Trump y la crisis del COVID-19 lo han sacado a flote. Es interesante porque ya en el 1820, ya el expresidente Thomas Jefferson, de quien hemos hablado ya en clases pasadas, el redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson ya para 1820 anticipaba con mucha preocupación que esto podía ocurrir.
Él anticipaba que eventualmente iba a haber una división del país entre los estados del norte no esclavistas y los estados del sur esclavistas. Y eso él se lo expresa a un miembro de la Cámara de Representantes del estado de Massachusetts que se llamaba John Holmes. Y en una carta que él le está escribiendo como parte de lo que fue el acuerdo de Missouri, él le manifiesta que él entendía que eventualmente, con el pasar de los años, el tema de la esclavitud iba a ser uno que iba a dividir el país, y le manifiesta esa preocupación, ¿verdad? Como les mencioné, esa carta que redacta Thomas Jefferson se da dentro de lo que es el acuerdo de Missouri. Ustedes saben que en 1820 se establece esa ley, y el acuerdo de Missouri ustedes lo tuvieron de asignación en una de las tareas, y creo que yo lo discutí en una de las sesiones también, uno de los videos que preparé, que era una sesión de discusión de la tarea. El acuerdo de Missouri básicamente lo que buscaba era mantener el balance entre estados libres y estados esclavistas. Si era aceptado un estado a la unión esclavista, tenía que entonces automáticamente establecerse un nuevo estado en el norte que no fuese esclavista. Y una vez cuando Missouri es aceptado a la unión, bueno, pues automáticamente el estado de Massachusetts precisamente cede una porción de su terreno y se funda el estado de Maine, un estado libre. Así que es en ese contexto de lo que fue el acuerdo de Missouri, es en ese contexto que Thomas Jefferson le escribe a John Holmes y le dice, mira, yo creo que esto eventualmente va a llegar a un punto en que se va a dividir la nación. Así que ya Jefferson podía leer, ¿verdad? Proféticamente, si se puede decir así, ¿verdad? No en el estricto sentido, pero intuía. Thomas Jefferson ya tenía unas intuiciones de lo que podía pasar ante lo que él veía. Entonces tenemos que también establecer, cuando hablamos del tema de la guerra civil, que la esclavitud era una gran economía. O sea, me explico. La esclavitud era un poderoso sistema económico en esta región del sur de los Estados Unidos. No estamos hablando de poca cosa. La esclavitud era el motor económico en los estados del sur de este país. Gracias a la esclavitud negra es que se desarrolla una economía muy robusta basada en la exportación, ¿verdad? Sobre todo la exportación de algodón. Los estados del sur básicamente desarrollan una economía de exportación, sobre todo a Inglaterra, de lo que es esta materia, ¿verdad? Esta materia prima. Y bueno, pues el tema se torna muy difícil porque una vez más, esto era una economía sumamente importante en toda esta región. Ahora bien, ¿por qué? Yo creo que es una pregunta importante. ¿Por qué si en el norte se estaba desarrollando, en los estados del norte, los estados que no son esclavistas, si se estaba desarrollando una economía totalmente distinta, si se estaba desarrollando una economía basada en la industria, en las maquinarias, en las finanzas, si se estaba desarrollando esa economía en el norte, ¿por qué en el sur hay otro modelo económico? Pues esa pregunta es importante y es interesante porque precisamente las dos potencias que tuvieron territorios en esa región previo a los Estados Unidos, que fue España y que fue Francia, también fueron potencias que se basaron mucho y basaron mucho de su economía en el modelo esclavista. Sabemos que estas dos potencias, España y Francia, también trabajaron de la misma manera, utilizaron la economía de la esclavitud, una economía esclavista, para poder desarrollar sus proyectos imperiales, inyectarle, ¿verdad? Poder económico a sus proyectos imperiales.
Así que esa influencia de tanto España como de Francia en la utilización de este modelo, esa influencia también percoló hacia los ciudadanos, ¿verdad? Que ya previo a la independencia, como habíamos estudiado, ya se estaban ubicando aquí y ya estaban desarrollando previo a la independencia un modelo económico esclavista. Así que la influencia de lo que fue el modelo esclavista en España y en Francia, de alguna manera eso percoló, por utilizar un término, y finalmente los Estados Unidos, en aquel momento las 13 colonias o las colonias del sur y eventualmente los Estados Unidos, desarrollan entonces este modelo económico. Ahora bien, como bien establecimos, en el norte, bueno, pues era todo lo contrario, era un modelo económico capitalista, era una economía basada en la industria, basada en las fábricas, basada en lo que eran las finanzas, basada en el comercio. Era una economía clásica capitalista, ¿verdad? Ahora bien, estos dos modelos económicos estaban en choque constantemente. Los intereses económicos de los estados del sur, ¿verdad? Estaban dirigidos a la exportación de algodón y al mercado externo, y los intereses económicos de los estados del norte estaban dirigidos al establecimiento de fábricas. Una de las prioridades que tenía los estados del norte era poder, ¿verdad? Poblar, si se puede utilizar, establecer por todos los territorios toda una serie de fábricas, ¿verdad? Y en ese sentido, fortalecer el mercado interno, ¿verdad? Por un lado, la economía de los estados del sur, como se basa en la exportación, van a trabajar mucho el mercado externo. Los estados del norte, que van a procurar el establecimiento de fábricas, de compañías, etcétera, van a procurar el fortalecimiento de la economía y del mercado interno. Los estados del sur resentían mucho tener que sostener una economía industrial en el norte con sus impuestos cuando esa no era su prioridad, ¿verdad? Y los estados del norte también resentían que sus intereses económicos no podían crecer porque la economía de la esclavitud lo impedía. O sea, no podían de alguna manera darle rienda suelta al desarrollo económico basado en la industria, basado en las maquinarias, porque había una economía en el sur esclavista que se lo impedía. Así que eso generaba choques, ¿verdad? Choques. Los intereses de un lado como de otro están en pugna, y eso realmente fue lo que estuvo influenciando o dictando la pauta en términos del conflicto entre los estados del norte y los estados del sur. Ambos proyectos económicos, el proyecto económico de los estados del norte y el proyecto económico de los estados del sur, eso influenciaba mucho todo lo demás. Y es como yo les he repetido en muchas ocasiones que la economía va a determinar muchas cosas, ¿verdad? Así que esta lucha que había entre ambos proyectos económicos determinó inclusive muchas decisiones políticas que vamos a ver eventualmente a medida que transcurra el tema. Así que tenemos que tener claro que la guerra civil en Estados Unidos y la eventual liberación de los esclavos lejos estuvo, ¿verdad? Lejos estuvo de tener razones humanitarias y éticas. O sea, lo que va a provocar la guerra civil y la liberación de los esclavos no van a ser razones que van a estar amparadas en el derecho humano de los negros esclavizados. No van a ser razones que velen por la dignidad de estos seres humanos. No, esas no son las razones que van a provocar la guerra civil,
ni eventualmente van a provocar la emancipación de los esclavos. Lo que va a provocar este conflicto armado van a ser la pugna de poder, la pugna económica entre estos dos estados y, como veremos próximamente, y si Estados Unidos finalmente se iba a convertir o no en un país esclavista. Esa era la lucha de fondo aquí y esas son las razones que van a provocar la guerra civil. Miren ustedes, si la cuestión económica es importante, mira si los proyectos económicos determinan, ¿verdad? Todo lo demás, determinan la política, determinan la forma en que la gente se va a comenzar a relacionar, van a determinar el surgimiento de estados, etcétera. Miren si la economía es algo tan importante que incluso, y eso ustedes lo vieron en una de las tareas que tuvieron que hacer, específicamente en la página 134, 131 y 134 de su libro de texto. Miren si es importante que hasta la ética que se va desarrollando, la ética sobre la esclavitud, ¿verdad? Las posiciones éticas en cuanto a la esclavitud que se van a desarrollar tanto de los estados del norte como de los estados del sur, va a estar influenciada por esos proyectos económicos. No sé si ustedes recuerdan que cuando ustedes estaban haciendo la tarea sobre este tema, los estados del norte condenaban la esclavitud y la condenaban porque entendía que eso no era moral, ¿verdad? Tratar a un ser humano de las maneras en que se trataban a estas personas en el sur, según, ¿verdad? Según la reflexión ética que se hacía en los estados del norte, eso era inmoral, eso era antiético, eso era denigrar la humanidad del ser humano. Bueno, seguro, pero ¿por qué surge esa reflexión moral en los estados del norte? Porque los estados del norte, amparado en su proyecto económico, basado en la fábrica, basado en la maquinaria, basado en el comercio, ¿verdad? Pues desea que se continúe expandiendo y que continúe creciendo. Por lo tanto, la reflexión ética que puedan hacer está al servicio de su modelo económico. Lo mismo en el sur. En el sur, ¿cómo reflexionaban o justificaban éticamente su modelo esclavista? Pues ellos decían que ellos, los dueños de las plantaciones, lo que estaban haciendo eran civilizando a estas personas, porque a estas personas se le consideraba animales, se le consideraba, ¿verdad? Seres inferiores. Por lo tanto, ellos entendían, ellos se sentían vocacionados, se sentían llamados por Dios inclusive para civilizar a esas personas, ¿verdad? La esclavitud, el trabajo esclavo y ese, ¿verdad? Todo ese proceso en el cual ellos estaban y se insertaban, eso les iba a ayudar a crecer como seres humanos. Iban a aprender lo que es civilización, ¿verdad? Y éticamente eso se justificaba porque se entendía que inclusive eso era parte del propósito de Dios con estos seres inferiores, ¿verdad? Desde la perspectiva de ellos, porque así era que se veía a estas personas, desde la perspectiva de los dueños de plantaciones. Así que mire qué interesante, mire si la economía va determinando tantas cosas que hasta determina la ética, hasta determina la reflexión ética que se hace. Muy bien. ¿Cómo era la vida de los esclavos y las esclavas? Bueno, podemos resumir la vida de los esclavos y las esclavas de la siguiente manera. Primero, cada esclavo o esclava trabajaba un promedio de 14 horas al día. No eran 8 horas, no eran 7 horas y media, eran 14 horas al día, pero eso podía cambiar y eso yo lo voy a explicar más adelante, pero cada esclavo recogía 140 libras de algodón diarios, así que era mucho trabajo. Para uno poder recoger 140 libras de algodón había que trabajar bastante. Los esclavos y esclavas se levantaban antes del amanecer
y trabajaban todo el día hasta que no hubiese luz. Inclusive cuando anochecía, pues ya entonces, si evidentemente no había manera de continuar el trabajo por la oscuridad, bueno, pues obvio, se tenía que suspender. Ahora, si había luna llena, se trabajaba hasta la medianoche. Así que imagínese usted, trabajando desde antes que salga el sol hasta la medianoche en luna llena. Adicional a eso, las esclavas tenían que llevar a sus niños o niñas en sus espaldas a los campos donde trabajaban. Se amarraban sus niños en sus espaldas y bueno, se los llevaban al campo de trabajo. Y yo pues me imaginaba cómo podía ser eso, ¿verdad? Las esclavas teniendo que trabajar en el campo, ya de por sí un trabajo bastante demandante, trabajo fuerte, bajo condiciones climáticas un poco fuertes, y adicional a eso el peso del niño o la niña. Así que eso no debía ser fácil. Algunos esclavos y esclavas aprendían oficios especializados, algunos eran herreros, algunos eran carpinteros y otros y otras eran tejedores o tejedoras. También habían esclavos y esclavas que se encargaban del asunto doméstico de las casas, cuidar los niños de los amos, trabajar en la cocina, cualquier tipo de trabajo que tuviese que ver con el espacio doméstico. La mayoría de los esclavos vivía en cabañas de un solo cuarto, en un solo espacio, y eran compartidas por dos o más familias. Casi siempre dormían en el suelo, en colchones rellenos de hojas de maíz. Yo me imagino que para que un colchón tuviese algún grado de comodidad relleno de hojas de maíz, pues tenía que estar bastante relleno de hojas de maíz, ¿verdad? Se me hace muy difícil imaginar dormir en un colchón relleno solamente de hojas de maíz. Así que no debía ser fácil tampoco esa experiencia y hasta qué punto realmente se podía descansar. Los esclavos y esclavas vestían con harapos de algodón o de lana que les entregaba el dueño de la plantación 2 veces al año. Eso era la frecuencia y la ropa que tenían disponible para trabajar. En ocasiones le daban zapatos, pero obviamente de muy mala calidad, ¿verdad? Su dieta no era saludable, o sea, no solamente con todo el trabajo que tienen que pasar, no solamente vivir en estas condiciones, no solamente pasarla de esta manera, su dieta tampoco no era saludable. Se basaba principalmente en la ingesta de grasa de cerdo y de melazas, de azúcares y de harina de maíz, que también, ¿verdad? Sus niveles de azúcar son muy altas. O sea que esto era una dieta basada en grasa y en azúcares. O sea que esto, una vez más, esto era una bomba de tiempo para la salud de esos esclavos y esclavas. O sea que ni tan siquiera, mire la concepción que había de que estas personas eran animales, que ni tan siquiera se hacía un cálculo económico, o sea, ni tan siquiera se buscaba mejorar la dieta de estas personas, viéndolo desde la perspectiva económica y práctica, ¿verdad? Un esclavo o esclava saludable, pues te puede producir más. Ni tan siquiera ese ejercicio estaba en la cabeza de los dueños de plantación y la alimentación obviamente era una que dejaba mucho que desear. El consumo de verduras era uno ocasional, así que era una dieta, ¿verdad? Muy poco saludable. Muy bien, compañeros y compañeras, vamos a dejarlo hasta aquí. Luego vamos a hablar sobre los detonadores de la guerra civil. Cuáles fueron los eventos, cuáles fueron los momentos que incrementaron la tensión y que llevaron entonces a la explosión de esta guerra. Muy bien, cuídense mucho, nos seguimos viendo en los próximos videos.